Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. No pudimos competir con Gates o Bezos en dinero, pero conseguí un trabajo gestionando Big Data a través del análisis actuarial, mientras que Tilly lideraba un equipo de ventas de 2 docenas de personas en una correduría regional que crecía a pasos agigantados. Teníamos suficiente dinero tanto para el presente como para el futuro. Poseíamos una bonita casa de 4 habitaciones con piscina en el patio trasero y jacuzzi, y compartíamos una hipoteca en una casa en el norte con la hermana de Tilly, Margie, y su esposo Nate, así que teníamos un lugar al que escapar cuando llegaba el verano y subían las temperaturas. Nuestra hija mayor, Annette, comenzó el 1er grado, y nuestra hija menor, Kylie, acababa de dejar de usar pañales. Eran absolutamente adorables y ambas energéticas y bien educadas. Insinué la posibilidad de tener un tercer hijo, tal vez un niño esta vez, pero a Tilly no le entusiasmaba tanto, lo cual estaba bien. Ella tenía que llevar a los niños, y después de Kylie, le llevó casi 2 años volver a su peso y tono de lucha. Entendía de dónde podían venir sus dudas. Definitivamente no era algo importante para mí. Y en cuanto a la intimidad, no creo que exista algo como una mala noche, y definitivamente disfrutaba nuestro tiempo en la cama, en el sofá, en el jacuzzi y en una hamaca, aunque esto requería cuidado especial, no podías moverte mucho allí. Probablemente no éramos los amantes más valientes del mundo, pero tampoco éramos tímidos. Nuestro matrimonio estaba bien equilibrado. A veces estaba en un momento álgido, tomando más de lo que daba cuando tenía un gran proyecto en el trabajo o cuando papá tuvo un derrame cerebral y mamá necesitaba mi ayuda en casa. Pero también estaba frecuentemente en el declive, dando más para que Tilly pudiera lidiar con un viaje de negocios para ver nuevos clientes o quedarse con su hermana durante una semana después del diagnóstico de cáncer de mama de Margie. Creo que ambos podríamos decir que eventualmente las balanzas se equilibraron. Entonces, ¿dónde nos equivocamos? Las semillas de nuestro descontento fueron sembradas desde el principio de nuestra relación. Éramos quienes éramos, pero no creo que ninguno de los dos realmente creyera eso en el otro. Suponíamos que nuestras diferencias no eran profundas, lo que probablemente explica por qué no discutimos completamente nuestras expectativas. Yo la amaba, y ella me amaba, ¿qué más importaba? Mucho más, resultó, al menos eso es lo que me queda ahora. ¿Quién sabe si esto es cierto o no? Tilly siempre entendía a las personas mejor que yo. Incluso si tomamos un camino equivocado al principio, llevó tiempo que se mostrara, años en realidad. Llevamos vidas bastante felices, pero éramos inconscientes de la grieta que se abría bajo nuestro matrimonio. Papá, ¿por qué Kylie y yo no podemos ir tan bien? Annie era ingeniosa y un poco consentida. Tilly y yo adorábamos a nuestras hijas y las incluíamos mucho más a menudo que dejarlas con niñeras o nuestros padres. Pero Tilly estaba a punto de ser reconocida como la CEO de su firma por traer 3 cuentas muy grandes, un titán del software y 2 oficinas familiares que juntas controlaban más de 2.000 millones de pesos en activos, y decidimos pasar la noche en el hotel donde se llevaría a cabo la celebración. Porque esta fiesta es solo para adultos, cariño, pero prometo que celebraremos en familia mañana por la noche, ¿de acuerdo? Ojalá pudiera ir contigo. Lo sé, cariño, pero nos pondremos al día con todo mañana por la noche. El destino con demasiada frecuencia se decide por detalles insignificantes, pequeñas cosas que son como los glóbulos sanguíneos que fluyen por nuestro cuerpo, abundantes, ubicuos y casi insignificantes individualmente, casi. Estacioné el auto, un BMW Serie 5 oscuro de Tilly, y estábamos en el ascensor cuando me di cuenta de que había olvidado mi boleto de estacionamiento. Si esto hubiera sido un estacionamiento municipal, simplemente habría pagado $5, pero este hotel cobraba 40 pesos por estacionamiento durante la noche. Así que besé a Tilly cuando el ascensor llegó al vestíbulo, la dejé y presioné el botón para volver al segundo nivel. Caminé por las puertas con el boleto en el bolsillo de mi abrigo. Unos 5 minutos después de que Tilly entrara, vi que se había quitado el abrigo y estaba hablando con un hombre alto en un traje oscuro y otra mujer con un vestido de seda verde brillante. La mujer era alta y delgada, atlética, pero Tilly era más brillante.
Mi esposa llevaba ropa clásica de alta calidad y la usaba con confianza. Sus proporciones eran casi perfectas, tanto sus rasgos faciales como su estructura corporal. Se veía femenina con curvas completas que mantenía con casi una hora de entrenamiento todos los días. Pero era la inteligencia en sus ojos, la alegría y la curva de sus labios lo que ganaba mi corazón. Viéndola desde el otro lado de la habitación, sentí una familiar infatuación por ella en mi corazón y en otros lugares también. Era apropiado que este fuera el momento en que la mentira fue expuesta. Veamos si Tilly trajo a su esposo con ella. ¿Crees que Randy la tendrá de nuevo esta noche? Estaba en el guardarropa, y dos hombres se alejaron tan pronto como entré detrás de ellos, así que no me notaron. Recordé a Ted Masters, estuvo en el equipo de Tilly durante 3 años. No reconocí al otro hombre, pero conocía a Randy. Era un hombre alto hablando con Tilly. Nunca había experimentado nada como lo que sentí en ese momento, ni antes ni después. Sabía que estaba en un dolor insoportable, una agonía que tal vez nunca me dejaría ir. La herida era tan profunda y absorbente que me preguntaba si podría sobrevivir. No sabía cómo iba a lidiar con esto, y sin embargo, no sentía nada. Mi instinto de autopreservación se activó con furia. Bloqueó el dolor inmediatamente, y aunque no podía contenerlo para siempre, no iba a permitirme ser humillado. No sé si esto es cierto para todos los hombres, pero no quería mostrar vulnerabilidad en público. Mi mente estaba lejos de estar clara, pero mi instinto de supervivencia me permitió tomar decisiones que ahora miro con gratitud. Me acerqué a Tilly con una cara sombría, que ella notó lentamente. El guardarropa está junto a la entrada del final. Querida, ¿podrías traerme un vaso de vino blanco de camino de vuelta? No perdí tiempo ni palabras. Me voy, Tilly. Ella me miró atónita. No quiero impedir que Randy te tenga de nuevo en su cama esta noche. Randy se atragantó con el whisky que acababa de probar. Los ojos de Tilly se abrieron de par en par y me miró con los ojos bien abiertos, pero al mirarme a los ojos, se dio cuenta de que sabía sobre su traición. Su rostro cambió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Oh no», susurró, impactada, mientras me daba la vuelta y me alejaba, pasando por Ted Masters, quien lo había escuchado todo. Estaba pálido como un papel. «Aaron», llamó Tilly, «espera, por favor. Tomaré mi abrigo y vendré ahora mismo». La ignoré y seguí caminando. Bajé las escaleras rápidamente. No tenía intención de correr, pero tampoco dudé. Salí del garaje sin verla. El auto se quedó en el estacionamiento por tan poco tiempo que ni siquiera tuve que pagar el estacionamiento. ¿Quién dice que el universo no se inclina hacia la justicia? Gracias a Dios las niñas se quedaron con los padres de Tilly esa noche. Mientras conducía, hice planes. Como mínimo, tenía una ventaja de 4 o 5 minutos. Si ella se había disculpado con la gerencia, habría tenido un par de minutos más. Si tuviera que esperar un taxi o pedir un coche, eso me daría 10 minutos más. En cualquier caso, no podía quedarme en casa por mucho tiempo. Como cualquier animal herido, quería llegar a un lugar seguro donde nadie viera mi sufrimiento y la vergüenza de cómo me destrozaría, porque sabía que pronto me destrozaría. Necesitaba empacar algunas cosas y salir, pero no estaba seguro de poder hacerlo antes de que Tilly llegara a casa. Sabía que no estaba trabajando a plena capacidad, y definitivamente no estaba listo para verla. Entonces me reí. No tenía que ir a casa, tenía una bolsa de viaje en el maletero. No quería esconderme, pero tampoco quería facilitar las cosas. Encontré un cajero automático y retiré el máximo, luego encontré la residencia donde pagué en efectivo por la noche. Apagué mi teléfono y lo dejé en la habitación mientras iba al Red Robin cercano para una hamburguesa, ensalada y algo de cerveza de barril, pero solo una. Nunca vi sentido en beber demasiado, los datos están claramente en contra de esto. No necesitaba castigarme a mí mismo, el dolor se encargaría de eso de todos modos. Paré en Red Robin mientras estaba en público,
pensé que podría desviar mi dolor lo suficientemente efectivamente como para pretender que todo estaría bien. Tenía miedo de estar solo en mi habitación, pero sin embargo, me sentía atraído hacia allí. Mi fachada estaba al borde de derrumbarse. Dejé el dinero sobre la mesa y salí. La camarera habría estado encantada con la propina, pero simplemente no pensé que pudiera soportar esperar el cambio. Tan pronto como estuve detrás de la puerta cerrada con llave, los sollozos me abrumaron. Agarré una almohada de la cama y la envolví alrededor de mi rostro. Desde lo más profundo de mi corazón desgarrado salió un aullido, y si alguien lo hubiera escuchado, estoy seguro de que los habría sacudido hasta lo más profundo. Grité y lloré, liberando todo el dolor que retorcía mis entrañas y desgarraba mi corazón. No sé cuánto tiempo grité en esa almohada, pero cuando finalmente caí al suelo, estaba empapada de saliva, lágrimas y mocos. La arrojé a la esquina. Había 3 almohadas más en la cama, y otras 2 estaban en el estante del armario. Sabía que necesitaría al menos algunas de ellas antes de irme por la mañana. Devasté a mi esposo. Me estoy yendo, Tilly. La voz de Aarón era fría, pero sus ojos mostraban su dolor. Él sabía, mi respiración se detuvo en mi garganta. Quería acercarme, abrazarlo, consolar su dolor con mi amor, pero en cambio, me quedé helada. No recuerdo si dije algo en absoluto mientras nuestras miradas se entrelazaban, pero cuando él dio la espalda y pasó junto a Ted, salí de mi aturdimiento. Aarón, espera, por favor. Tomaré mi abrigo y vendré ahora mismo. Él continuó caminando. Lo seguí. Pensé en disculparme con Jim y Frank, pero el trabajo no era nuestra prioridad en ese momento. Nada importaba excepto Aarón. Caminé rápidamente hacia el armario, agarré mi abrigo y luego presioné el botón del ascensor hasta el garaje. Sabía que no servía de nada, pero lo presioné cada pocos segundos hasta que las puertas se abrieron. Una vez en el garaje, me tomó unos segundos darme cuenta de que mi auto se había ido, así que volví al pasillo y salí por las puertas principales. Los taxis eran raros, así que llamé a un Lyft a través de mi teléfono. El Prius azul llegó 4 minutos después. El viaje de 20 minutos se sintió como el más largo de mi vida. Le envié un mensaje de texto a Jim y Frank sobre los repentinos problemas de salud de Aarón y expresé mis lamentaciones. Las respuestas llegaron de inmediato, expresando decepción de que nos perderíamos este reconocimiento pero también entendimiento. Ambos esperaban que Aarón mejorara pronto. Había completado esta tarea, así que regresé a Aarón. Había tantos pensamientos corriendo por mi cabeza, pero el principal era el miedo. Sabía que Aarón veía todo en blanco y negro. Esto nunca había sido un problema, lo amaba por su claridad, por su integridad, por su inteligencia y jovialidad, y por su devoción a nuestras hijas, a mí y a nuestra familia. Pero donde yo veía convenciones, él veía confianza. No sabía qué deparaba el futuro, por supuesto, pero sabía que sería mucho más difícil para él seguir adelante de lo que habría sido para mí si las circunstancias hubieran sido al revés. Pero, por supuesto, no lo serían. Su compromiso conmigo era completo, mi compromiso con él era igual de fuerte. Pero la fidelidad íntima parecía irrelevante para nuestro matrimonio. La noche no interfería en nuestro tiempo juntos, no tenía influencia en mis sentimientos por mi esposo, que se volvían más fuertes y plenos cada día. Podía estar completamente dedicada y aún así entregarme a relaciones ocasionales, siempre y cuando no afectara a Aarón, a las niñas o a cualquier otra persona de nuestra familia. No es que yo sea una, pensé para mí misma. Dormí con Randy por primera vez hace aproximadamente un año, casi 2 años después de que se uniera a la empresa, y solo hemos tenido intimidad 2 veces desde entonces, siempre en viajes de negocios, y ni siquiera en cada viaje. Nunca pasamos la noche juntos. Nunca salí de casa pensando en engañar a Aarón. Esto solo sucedió cuando las circunstancias eran adecuadas, especialmente si quería intimidad y mi posible pareja también estaba interesada en algo de diversión a corto plazo. Desde que me casé, solo he tenido otra relación, una única vez con un típico vendedor de una empresa de fabricación. Así que, 4 conexiones en 5 años,
solo 2 o 3 horas, no es gran cosa en absoluto. He tenido muchas más sesiones de masaje que esto, pero sabía que Aarón no lo vería de la misma manera. La casa estaba en la oscuridad cuando el taxi se detuvo, y no había señales de que Aarón hubiera estado allí desde que salimos hace menos de una hora. Caminé por nuestra casa, un hogar que llenamos con Annie y Kylie, que llenamos de recuerdos de nuestras familias y nuestras vidas juntas. Me sentí triste y asustada. Estaba triste porque nuestros recuerdos ahora incluirían esta herida, y tenía miedo de los cambios que traería a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra familia. Pasará mucho tiempo antes de que nuestras vidas vuelvan a su estado anterior, si es que alguna vez pueden hacerlo. Me cambié a unos cómodos pantalones de chándal y pantuflas de piel de oveja y fui a la sala familiar para esperar a Aarón. No tenía nuevos mensajes, y nunca hacíamos esa cosa de llamar por teléfono, así que no podía saber dónde podría estar. Pensé en qué decirle, pero no se me ocurrió nada. Necesitábamos hablar a pesar de mis reacciones en el hotel. Soy buena procesando información sobre la marcha, y siempre soy más efectiva cuando puedo ver y sentir los matices en el tono, el contacto visual, el lenguaje corporal. Si pudiera sentarme frente a Aarón, o mejor aún, a su lado, podría ver, escuchar y sentir sus reacciones a nuestra conversación. No sabía si podría convencerlo de mi punto de vista, pero las probabilidades eran mejores en persona. Así que, lo esperé, no importa cuánto tiempo tomara. Pero también quería que supiera que lo amo y que es la persona más importante del mundo para mí. Pensé durante unos 15 minutos, redactando al menos una docena de mensajes antes de decidirme por uno simple: por favor, ven a casa y habla conmigo. Te amo. Entonces, esperé. Dormí increíblemente bien. Me volví histérico una vez más antes de quedarme dormido. Era temprano cuando me desperté, pero según pude notar, había dormido unas 9 horas. Creo que el agotamiento emocional está pasando factura. Todavía me sentía fuera de lugar, como si arrastrara los pies por el barro, tanto física como mentalmente. Me duché pero me salté el afeitado. Eran alrededor de las 7:30 cuando decidí pasar por The Original Pancake House. El café estaba fresco y caliente, y los panqueques eran más ligeros de lo que esperaba. Lo único que no me gustó fue la salchicha, estaba especialmente grasosa. Pero la cuenta ni siquiera llegaba a los $20, así que dejé otra propina generosa. Me sentía inquieto. Mi entrenamiento habitual es correr, pero no tenía ropa de entrenamiento, y olvidé por completo traer otro par de zapatos. Pero no quería quedarme en una habitación de hotel, así que hice lo mejor que pude usando un par de camisetas, una camisa de la noche anterior y una sudadera que tomé para el regreso, y caminé por los senderos del parque cerca de la orilla del lago. Aparte de un par de corredores y una madre con 2 niños jugando en el parque infantil, el parque estaba desierto. Esto me dio mucho tiempo para pensar, y necesitaba pensar. Lo hacía mejor cuando sabía qué preguntas necesitaban respuestas. La mente de Tilly era flexible y procesaba la información a la velocidad de la luz. Si no tenía un plan que me diera estructura y enfoque para nuestra conversación, estaría en clara desventaja. No tenía idea de cómo podría justificar su infidelidad, pero no tenía dudas de que lo intentaría. Creía que me amaba, o al menos eso pensaba, pero no podía conciliar esto con su comportamiento. Así que caminé, escuchando el sonido del agua moviéndose lentamente hacia la orilla, oliendo el lago y la hierba dormida, la tierra y los árboles, respirando el aire fresco. Así que hice lo que mejor sabía hacer, organicé mis pensamientos en categorías y luego traté de formular las preguntas principales. Dejé de lado lo trivial, distractor o no importante, y refiné las preguntas que esperaba que me dieran las respuestas que necesitaba. Organicé las preguntas en mi cabeza, las clarifiqué, las complementé con frases aclaratorias, y cuando regresé a mi habitación de hotel, las escribí. No planeaba leérselas a Tilly, pero escribir los pensamientos siempre los afianzaba en mi mente. En primer lugar, ¿por qué pensó ella que podía romper sus promesas, sus obligaciones conmigo? Tenía pocas esperanzas de que su respuesta fuera satisfactoria, pero aún así quería entender. En segundo lugar,
¿Puso ella en riesgo mi salud al tener intimidad sin protección? Si es así, fue en el mejor de los casos desconsiderada conmigo y en el peor imprudente. En tercer lugar, ¿con qué frecuencia dormía ella con Randy, y había otros? Podría haber intentado suavizar su respuesta, pero era esencialmente una persona honesta, era mala mintiendo, y yo era bueno detectando mentiras. En cuarto lugar, ¿por qué Randy? ¿Lo amaba a ella? ¿Quería una relación con él? ¿Quería seguir teniendo noches con él? En quinto lugar, ¿cómo se enteraron sus colegas de su relación? ¿Fueron descarados? ¿Trabajaron como cónyuges laborales? ¿Estaba la cultura corporativa plagada de infidelidad? Finalmente, ¿qué piensa ella? Debemos continuar el camino hacia adelante. No será completamente su elección, pero tenía curiosidad por saber qué pensaba al respecto. Sabía que tenía que enfrentarme a Tilly, y sabía que tenía que suceder hoy o mañana. Mi prioridad era proteger a los niños, y eso significaba que hasta que Tilly y yo decidiéramos nuestro camino, las niñas necesitaban regresar a un hogar donde ambos padres estuvieran presentes. Me sentía mentalmente listo, pero aún estaba nervioso. Necesitaba relajarme lo más posible, enfocar toda la energía posible en la conversación y no desperdiciarla en nerviosismo y distracción. El hotel tenía un pequeño gimnasio con una cinta de correr, así que caminé durante otra hora en jeans, una camiseta y zapatos. Luego fui a Red Robin por un sándwich de tocino, lechuga y café. Después del entrenamiento y el almuerzo, probablemente estaba tan preparado como podría estarlo. Me desperté en el sofá con el cuello adolorido. Revisé mi teléfono mientras giraba la cabeza, pero no había nada importante allí. Sabía que Aaron necesitaba procesar sus sentimientos, pero cuanto más tiempo permaneciera en silencio, más difícil se volvería mi tarea. Podía imaginarlo formulando y probando hipótesis, recorriendo escenarios, tratando desesperadamente de poner orden en lo que no entendía. Era extraño para mí ser el objeto de sus pensamientos, también triste, el sentimiento de culpa pesaba sobre mí. Sabía que sería honesta cuando Aaron viniera a mí, y sabía que mi honestidad lo lastimaría. Esperaba que también limpiara su herida. No permitiré mentiras entre nosotros, las mentiras corroen e infectan cualquier relación cercana. Podría mentir para salvar los sentimientos de alguien si no fuera importante, pero esto era demasiado importante, solo la verdad completa funcionará. Todo dependía de Aaron. Preparé café e intenté sacar la próxima conversación de mi mente. Yo era mejor cuando otros pensaban que no estaba lo suficientemente preparada, pero anticipar oportunidades siempre me dejaba lenta. Tenía el don de leer el momento e intuir intuitivamente qué temas necesitaban ser abordados, y rápidamente articulaba mis pensamientos. Así que no quería pensar demasiado en temas y preguntas que ni siquiera podrían surgir. Quería guardar mi energía para lo que era importante. La mañana transcurrió sin una palabra de Aaron. Llamé a mis padres para preguntar por las niñas y les pedí que las cuidaran una noche más, lo cual aceptaron encantados. Luego Annie quiso hablar conmigo. Papá dijo que vamos a celebrar hoy. A celebrar. Lo siento, cariño, pero papá no se siente bien hoy. Pero prometo que saldremos en familia tan pronto como podamos. Pero papá dijo que esta noche. Annie se parecía más a mí, pero era hija de su padre en todos los demás aspectos. Lo sé, cariño, pero a veces tenemos que cambiar los planes cuando sucede algo. Iremos tan pronto como podamos. El silencio se prolongó hasta que mamá volvió al teléfono. Se rió, alguien no está nada contenta, está haciendo esa mirada enojada que hacías tú. Gracias, mamá. Si alguien puede manejarla, eres tú. Nada que un par de galletas no resuelvan. Dile a Aaron que esperamos que se mejore pronto. Te abrazaré, Kylie también. Hice la colada y luego ordené la cocina. No quería hacer nada que no pudiera dejar en cuanto Aaron llegara a casa. El problema era que no había suficientes cosas pequeñas para mantenerme ocupada, así que empecé a pensar obsesivamente en Aaron.
Me recordaba constantemente que no podía conocer su reacción hasta que lo viera, así que no tenía sentido preocuparme por ello. Pero sin nada más que hacer, seguía haciéndolo. Pensé en Ducharme, pero quería que me viera tan pronto como entrara por la puerta. Necesitaba saber que él era la persona más importante en el mundo para mí ahora y siempre. Podría haberme vuelto loca, pero esperar por él era un poco terapéutico, así que lo hice. Pero realmente podía volverme loca. Odio estar ociosa, no tener nada que hacer para pasar el tiempo. Llamé a los recuerdos de Aaron y yo. Siempre me hacían feliz. Nuestra primera cita, una cena y una película estándar. Él sugirió un restaurante italiano para cenar, una elección segura, y dentro del buen Davis, una elección arriesgada. Compartimos una enorme lasaña, y yo me llevé a casa su espagueti carbonara. Aprendimos que ambos amamos a los hermanos Coen, aunque yo pensaba que Arizona Baby era su mejor película, mientras él alababa Barton Fink. Para ser honesta, nunca me gustó mucho Barton Fink. La primera vez que hicimos el amor, mi hermana Marg y yo vivíamos juntas mientras yo terminaba mis estudios. Ella se fue por el fin de semana. Nunca hablamos de ello, pero no era un secreto que Aaron y yo íbamos a tener intimidad esa noche. Él vino con el King, comimos pizza y luego fuimos a mi dormitorio. Estaba un poco nerviosa, y él dijo que también, pero no se notaba. Su propuesta, hablamos sobre el matrimonio, y se perdió un par de oportunidades perfectas, Navidad y Año Nuevo, pero luego encontró la manera perfecta. Era un jueves normal por la noche. Estábamos en su apartamento, y él cocinó su cena de firma para nuestra cita. Alquiló, era Ibel, y cuando terminó la película, dirigió nuestra conversación hacia la pregunta central de la película: si supieras que te decepcionarías, ¿aún así tomarías el riesgo? La película trataba sobre la enfermedad de su hija, pero su conversación se centró en un matrimonio fallido. ¿Te casarías aún sabiendo que podría terminar mal? Cuando dije que sí, se arrodilló, sacó el anillo y dijo: yo también. Profético, ¿verdad? Esperaba que no. Y luego, como si lo hubiera llamado, escuché que la puerta del garaje se abría. Suspiré 3 veces profundamente, el suspiro más profundo, y me senté en la mesa de la cocina para que me viera primero cuando entrara. Abrí la puerta del garaje hacia la cocina y me deslicé dentro. Lo primero que vi fue a Tilly sentada en la mesa de la cocina con una taza de café frente a ella. Se veía tensa. Adiviné que esta era una situación nueva también para ella. Gracias a Dios que estás en casa, cariño. Estaba tan preocupada por ti. ¿Estás bien? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? ¿Café? ¿Almuerzo? Las palabras de Tilly salieron una tras otra, su ansiedad era obvia. No, ya he comido. Voy a cambiarme de ropa, hablaremos más tarde, ¿de acuerdo, cariño? Voy a preparar unos huevos revueltos. Estaba demasiado preocupada para comer. ¿Estás seguro de que no quieres? Claro. Miré hacia la sala de estar mientras caminaba hacia las escaleras. La habitación era el centro emocional de nuestro hogar, pero se sentía extraño. De hecho, toda la casa se sentía diferente. No noté nada especial en él. La manta del sofá seccional estaba arrugada. Supuse que Tilly lo había hecho, pero la sensación habitual de estabilidad faltaba. Siempre me sentí más estable cuando estaba en casa, pero ese no era el caso ahora. Supongo que esta es otra consecuencia de su traición, mi hogar ya no parecía especial. Nuestro dormitorio también parecía estancado. Desempaqué mi bolsa y colgué el traje en una silla que parecía diseñada para la ropa. Las camisetas y los vaqueros fueron a la cesta de la colada, junto con mis calcetines y calzoncillos. Guardé mis artículos de tocador y colgué mi sudadera con capucha en el armario. Me puse unos pantalones de chándal y una camiseta de manga larga y añadí mi suéter de algodón favorito. Me puse mis zapatillas Skechers y volví a la cocina. Tilly estaba en la estufa, revolviendo sus huevos, que olían realmente bien.
Ningún café ha logrado nunca replicar estos huevos, a las niñas les encantaban. Me senté frente al lugar donde ella había dejado su taza. Tilly siempre prefería sentarnos juntos cuando discutíamos algo importante, pero esta situación era diferente, estábamos en rincones opuestos, lo que era inquietante. Pero sentarme frente a ella me permitía ver sus reacciones. Respiré profundamente en silencio y dejé salir el aire lentamente. Mentalmente repetí mis preguntas. Estaba tan preparado como siempre. Cuando Aarón entró, se veía, bueno, diferente. Su atuendo estaba descoordinado. Llevaba sus botas marrón rojizo con vaqueros beige y una sudadera verde, y no se había afeitado, lo cual era completamente contrario a él. Pero fueron sus ojos lo que realmente noté. No esperaba ver la alegría habitual que siempre se filtraba cuando me veía, pero no había ira ni dolor en ellos. Vi una distancia, un desapego casi clínico. Estaba en modo trabajo. Necesitaba un esposo en modo cónyuge, en un modo en el que resolvemos problemas juntos cuando decidimos algo significativo para nuestro matrimonio y para nuestra familia. Gracias a Dios que estás en casa, cariño. Estaba tan preocupada por ti. ¿Estás bien? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? ¿Café? ¿Almuerzo? No, ya he comido. Voy a cambiarme de ropa, hablaremos más tarde. Definitivamente, modo trabajo. ¿De acuerdo, cariño? Voy a cocinar los huevos. Estaba demasiado preocupada para comer. ¿Estás seguro de que no quieres? Claro. Subió las escaleras. Cociné huevos revueltos con leche y sal, luego agregué un poco de queso parmesano rallado. A las niñas les encantaban así, bueno, a Annie sí. Kylie los comía porque su hermana mayor los amaba. Los huevos revueltos se cocinaban lentamente cuando Aarón regresó y se sentó frente a mí. Lo escuché exhalar lentamente. Esta conversación era demasiado importante para comenzar así. Necesitaba relajarlo, sentarme junto a él para que pudiera sentir mi amor, sentir mi sinceridad. No quiero hacer esto en la cocina, Aarón. Voy a comer rápidamente y luego podemos ir a la sala de estar. La sala de estar contenía la mayoría de nuestras fotos y juguetes de las niñas, recuerdos de nuestra luna de miel y tesoros familiares de nuestros padres y abuelos. Este era nuestro lugar amoroso, y él necesitaba sentir ese amor, y yo también. La cocina está bien. Demonios. No podía discutir con él al respecto. No quería discutir con él sobre nada. Necesitábamos conexiones, no nuevas rupturas. Pero él no lo hizo fácil. Está bien, pero ¿podemos esperar hasta que termine de comer? Quiero darte toda mi atención. Por supuesto. Revolví los huevos. ¿Dónde te quedaste anoche? En el Residence Inn. Veo que trajiste la bolsa a casa contigo. ¿Estarás aquí esta noche? Todavía no lo he decidido. Le dije a Annie que íbamos a ir a un restaurante en familia para celebrar tu premio. Llamé a mamá y les pedí que se quedaran con los niños una noche más. No estaba seguro de si vendrías a casa. Sentí a Aarón asentir. Es bueno que lo hayas hecho. ¿Cómo tomó la noticia Annie? Me reí, y sentí que él también sonreía. Exactamente como piensas. Fue bueno hablar de las niñas, pude sentirlo relajarse un poco. Puse los huevos en un plato y luego me senté junto a Aarón, lo que lo sorprendió. Animada, toqué su antebrazo, él se estremeció. Suspiré. Lo siento, Aarón. Se encogió de hombros. Comí rápidamente sin saborear los huevos. Después de poner el plato y el tenedor en el lavavajillas, refresqué mi café y me senté de nuevo junto a él. Reunió fuerzas y se enderezó. Modo trabajo. Tengo preguntas sobre tu conexión, Tilly. No fue solo una aventura, cariño, fue una noche casual. Llámalo como quieras, yo lo considero una conexión. ¿Por qué hiciste eso?
Veo cuánto te lastimé con mis acciones, querido, y responderé todas tus preguntas. Pero para mí no significó nada. Quiero que entiendas que simplemente no importa, ni a mí ni a nosotros. Pero no sé cómo ayudarte a entenderlo. ¿Por qué hiciste esto? La misma razón por la que a veces pido un filete para cenar y a veces una ensalada. Randy es atractivo, divertido, humilde, es solo un chico divertido. Nos gastamos una buena suma, así que salimos a comer, tomamos unas copas para celebrar y coqueteamos un poco, como siempre. Quería intimidad, y él también. Levantó las cejas. Me reí y me puse de pie. Fuimos a su habitación, me fui en cuanto terminamos. No dijiste por qué. Dije, pero me di cuenta de que este es nuestro nudo gordiano. Por lo general, nuestros enfoques diferentes se complementaban, una fuerza envidiable que nos servía bien, sin importar el tema. Esta vez jugaron en nuestra contra. Nos conocíamos bien por observación cercana, pero si queríamos superar esto como un equipo, necesitábamos sumergirnos en la realidad del otro. Estoy tratando de ayudarte a ver que mi tiempo con Randy fue insignificante, como lo que pido para cenar no tuvo nada que ver contigo, nuestro matrimonio, nuestra familia. Estábamos en un viaje de negocios y simplemente sucedió. Puedo discutir casi todo lo que dijiste, Tilly, es significativo. Tiene que ver conmigo, con nuestro matrimonio y con nuestra familia, y no simplemente sucedió. Me hiciste promesas cuando nos casamos, sabiendo que las rompiste, realmente cambia la forma en que veo las cosas. Siempre he cumplido mi compromiso contigo, Aarón, siempre. Te amo y te aprecio más ahora que nunca. Te amo tanto que a veces me abruma. Esta cosa con Randy no significa nada. Significa todo. ¿Qué significa eso? No estuve aquí, no te perdiste de nada. Y cuando regresé a casa, fui igual de cariñosa, atenta, solidaria e involucrada que siempre. No me cambió a mí ni a nuestro matrimonio ni a nuestra familia de ninguna manera. Me mentiste. No mentí, nunca te mentí sobre nada importante. Ocultar la verdad sobre algo importante es lo mismo que mentir sobre ello. Exactamente. No importaba. No te digo cuando hago ejercicio en un viaje de negocios, que desayuno, que coches alquilo, me sentí igual. No significaba nada. No te mentiría, cariño, sobre nada más importante. Inhaló lentamente y cerró los ojos por un momento, reagrupándose. ¿Usaron protección? Su pregunta me sorprendió un poco. Pensé que estaba haciendo progresos en su comprensión de la situación, así que el cambio de tema me confundió. Sin embargo, prometí responder a todas sus preguntas. Era difícil, pero sabía que surgiría en algún momento. No la primera vez después de eso, sí. ¿Cuántas veces ha pasado esto? He estado con Randy 3 veces. Aarón apretó la mandíbula. Por un lado, esperaba que su enojo nublara su pensamiento, pero por otro lado, arrancarse la tirita suele ser la mejor manera. No se perdió mi precisión. ¿Estuviste con alguien más? Solo con otra persona, una vez, hace muchos años. Lo conocí en un hotel, y congeniamos. Nadie más que él y Randy. Estaba claro que estaba enojado, sus ojos estaban oscuros y fríos, y su rostro estaba tenso. Pero ahora todos mis secretos están fuera, solo necesitaba ayudarlo a entender cuán poco significaba para todo lo que habíamos construido juntos. ¿Te has hecho pruebas de ETS? ¿Qué? No, usamos protección con el primer chico, pero con Randy, fue solo una vez sin protección. ¿Entonces pusiste en riesgo mi salud? No, cariño, no. Estoy segura de que Randy no tenía nada. No estuvo con nadie más que su esposa. ¿Qué pasa si mintió? ¿Qué pasa si ella le es infiel como tú me fuiste infiel a mí? Oh, casi respondí pero me mordí la lengua justo a tiempo. Lo lastimé gravemente, recibió su parte de venganza. Suspiré, necesitaba entender, pero todavía duele.
Ha pasado más de un año desde que tuve intimidad sin protección, pero me haré las pruebas si quieres. Parece lo menos que puedo hacer. Está bien, lo organizaré. Lo que sea que te haga sentir mejor. No me hará sentir mejor en absoluto, pero es una preocupación menos. Frunció el ceño, luego se relajó y asintió rápidamente. Entonces, ¿has tenido una noche con Randy 3 veces en el último año? Sí, pero no es lo que te imaginas. Nunca fue planeado. Debe haber sido una docena de viajes juntos durante ese tiempo. Cuando sucedió, simplemente fue porque ambos estábamos de humor. Solo lo hicimos una vez cada vez, nunca pasamos la noche juntos, nunca alquilamos una habitación juntos. ¿Estás enamorada de Randy? ¿Enamorada? Dios, no. Quiero decir, nunca podría amarlo a él ni a nadie más. Tú eres mi hombre, mi compañero, el amor de mi vida. ¿Pero estás teniendo intimidad con Randy y otro chico? Suspiré de nuevo. ¿Cómo podría convencerlo de pasar por alto esa noche y ver que nunca hubo una pizca de amor en ello? Fue divertido, como ir al cine o a un concierto. Me entristeció verlo tan molesto, y por mi culpa. Tenía que encontrar las palabras que lo curarían. No sé cómo hacer que entiendas que cada una de esas veces no significaba absolutamente nada, solo rascar una picazón. ¿Qué puedo hacer para ayudarte a entender? Entiendo que crees que la intimidad puede ser casual, sin afecto, sin emoción. Sí, así lo ves tú. Sentí cómo se desataban mis entrañas. Tal vez podamos superar esta crisis. Lo veo. Simplemente no estoy de acuerdo. Vamos, cariño. A veces hacemos el amor tierna y dulcemente, y a veces no. Es como que la noche loca puede hacerse de muchas maneras diferentes, puede ser muchas cosas diferentes y cubrir muchas áreas diferentes. Sí, pero no importa cómo lo hagamos, siempre lo hago contigo y solo contigo. Eso lo hace especial. También es especial para mí. Amo la intimidad contigo, es maravillosa, tan satisfactoria. Pero también tienes una noche con otros chicos. Él todavía está atascado. No sabía cuántas formas podía decirlo, pero tenía que seguir intentándolo. Y eso no significa nada para mí. Significa algo para mí. Se llevó la mano a la boca y entrecerró los ojos, concentrándose. Antes de que pudiera hablar, me adelantó. ¿Cuánta gente sabe de esto? ¿Qué quieres decir? Nadie sabe nada al respecto. Resopló. Definitivamente la gente sabe. ¿Crees que me enteré solo? De todas las preguntas que podría haber hecho, esta era la que ni siquiera había pensado. Nunca se me ocurrió. Suficiente con que Aarón lo supiera, pensé que lo dedujo ya que era tan bueno en eso, pero nunca pensé que alguien más podría habérselo dicho. Me quedé atónita. ¿Quién te lo dijo? Nadie me lo dijo. Escuché a Ted Winters hablando de eso con otro chico anoche. No parecía ser un secreto para ellos. Vaya, me quedé atónita. ¿Mis colegas lo sabían? Esto podría haberse convertido en un desastre total. Inmediatamente vi las consecuencias. Mi reputación profesional estaba en serio riesgo. Al menos algunos de mi equipo sabían que había tenido intimidad con un subordinado, y esto podría llevar a problemas con recursos humanos, lo que a su vez podría derivar en medidas disciplinarias por parte de Jim y Frank. ¿Y Randy? Su esposa estaba con nosotros cuando Aarón soltó su bomba, así que él también podría haber estado teniendo su propia crisis matrimonial en ese momento, y la gente puede comportarse de manera extraña bajo estrés. Sacudí la cabeza. Amaba mi trabajo, pero al fin y al cabo era solo un trabajo. Arreglaría el trabajo una vez que Aarón y yo resolviéramos nuestros problemas. Aarón era mi esposo, mi verdadero amor, mi ancla, mi compañero. Necesitábamos arreglar nuestro matrimonio, nada más importaba tanto como esto. Realmente necesitaba apelar a su amor por mí,
mostrarle que nada había cambiado entre nosotros debido a mis conexiones. Cariño, no importa quién más sepa, tú lo sabes. Y veo cómo sufres. Quiero ayudarte a sanar. Tu dolor, tú causaste este dolor, Tilly. No confío en ti para aliviarlo. Sus palabras hicieron que mi corazón se congelara en la garganta. Antes de que pudiera responder, él dijo, ¿qué ves que está pasando aquí? Dios bendiga, su pregunta me puso en el terreno más sólido posible. Te amo ahora más que nunca, y mañana te amaré aún más. Es solo ruido, cariño. Sé que duele, pero puedo sanar este dolor con amor. No es nada comparado con el amor que sentimos el uno por el otro, con la familia que hemos construido juntos. Aún tenemos nuestro maravilloso futuro por delante, todo de lo que siempre hemos hablado. Sé que estás sufriendo y que tenemos mucho trabajo por delante, pero estoy seguro como nunca antes de que estamos destinados a pasar nuestras vidas juntos. Él no respondió, miró hacia la distancia, y su rostro permaneció impasible. Vamos al salón familiar y siéntate conmigo. Extraño tu toque, tus abrazos. Siempre nos sentimos mejor cuando nos tocamos, verás que nada ha cambiado. Estoy bien aquí. No se movió, y no me refiero en la cocina. No se ha movido de su rutina de trabajo, y no funcionará. No hemos visto el mundo de la misma manera, y nunca lo haremos. No pude cerrar la brecha intelectual, necesitaba hacer que viera que nuestros sentimientos eran importantes, nuestras conexiones emocionales, y que eran fuertes y duraderas. Estaba en mucho dolor emocional, y solo podía ser sanado con apoyo emocional. Cariño, tu dolor es crudo y abrumador en este momento. Por favor, no te retires hacia ti mismo. Permíteme ayudarte a encontrar tu centro, sentir mi apoyo. Se levantó, así que me puse de pie con él. Luego me derribó. No tomaré ninguna decisión en este momento. Necesito tiempo para pensar. Te avisaré cuando esté listo para discutir esto más a fondo. Quería volver al parque. Me encantaba estar afuera, especialmente cuando necesitaba liberar energía. Pero salí sin chaqueta, y los últimos días de otoño se acercaban. Así que fui al centro comercial y caminé por los pasillos de cada nivel 2 veces. Luego recogí una porción de pepperoni de Slice Brothers. No estaba genial, pero maldita sea, tenía todas las respuestas que importaban. Tilly tuvo una noche con Randy, pero no iba a fugarse con él. Parecía sincera acerca de seguir amándome, pero tuvo una noche con Randy varias veces y una vez con un extraño. Entonces, ¿cómo podía saberlo realmente? Y la frecuencia con Randy aumentó, aunque 3 casos no eran suficientes para estar muy seguro. Pero la práctica hace al maestro. Probablemente se volvieron más conscientes de lo que alimentaba su deseo de intimidad entre ellos, y consciente o inconscientemente, probablemente hicieron más de esas cosas. Tilly parecía genuinamente sorprendida de que otras personas supieran acerca de sus asuntos, pero el hecho seguía siendo que otras personas sabían que me estaba engañando. No era lo principal, pero era importante. Nadie quiere verse como un tonto. Si nos hubiéramos quedado casados, habría visto a estas personas de vez en cuando. Tuvo intimidad sin protección al menos una vez, claramente sin pensar en su esposo esperándola fielmente en casa. Afirmaba amarme, pero sus acciones volvían turbios los resultados de ese amor para mí. Todo lo que escuché apuntaba a intimidad casual y conveniente de su parte, lo cual básicamente entendía. Entendía el principio, pero maldita sea, simplemente no entendía cómo alguien pensaba que la noche no era lo suficientemente importante como para limitarla a relaciones íntimas. No juzgaría a los demás si llegaran a un acuerdo explícito con su pareja, pero mi pareja nunca buscó ese acuerdo. Discutimos la exclusividad al principio de nuestra relación y estuvimos de acuerdo. Pero o no lo definimos lo suficientemente bien, o Tilly sintió que había una laguna en algún lugar que yo no podía ver. Quería avanzar, quedarse en el matrimonio,
pero sonaba como si no hubiera pasado nada, que el énfasis estaba en llevarme a través de mi dolor, ignorando esencialmente la responsabilidad por sus malas acciones, probablemente porque no las consideraba malas acciones. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Amo a Tilly, siempre la he amado. Estábamos en la misma página en todo, bueno, en casi todo. Estábamos estrechamente entrelazados. Separarnos sería increíblemente doloroso e increíblemente difícil en todos los niveles. Éramos mejores amigos, teníamos hijos pequeños juntos, familias que amábamos y que nos amaban. Es lo mismo con amigos, compartir casa en la dacha, inversiones, planes de jubilación y todos los sueños que compartíamos. El divorcio sería terrible, tanto el proceso como las consecuencias. No podía ver nada bueno en el divorcio. Pero una vez completado, podría recuperar mi confianza y tal vez encontrar un compañero que se alineara mejor con mis valores. No era un resultado garantizado en absoluto, pero yo era un tipo decente, sincero, trabajador, confiable. Deben haber mujeres que lo apreciaran lo suficiente como para permanecer fieles. La traición de Tilly me golpeó muy profundamente. Estaba completamente y absolutamente perdido en cómo pensaba que estaba permitido engañarme. Y aunque parecía realmente triste por mi dolor, nunca la escuché disculparse por acostarse con estos tipos. Solo dijo que no significaba nada. El dolor que sentí anoche ahora había disminuido, pero sabía que volvería una y otra vez. Los sentimientos de inferioridad, estupidez, rechazo estaban drenados, exhaustos, pero se estaban reuniendo de nuevo, y cuando ganaran suficiente fuerza, volverían con toda su fuerza. Esperaba que estos sentimientos disminuyeran con el tiempo, pero no compartía la creencia de Tilly de que podrían sanarse. Y sabía que nunca podría confiar en ella para que no me engañara de nuevo. La confianza, cada relación se basa en una base de confianza. ¿Cumplirás lo que me prometiste? Arriesgamos nuestro tiempo, dinero, sentimientos cuando creemos en alguien, cuando confiamos en ellos. Confiaba en Tilly por completo. Honré mis obligaciones con ella. Ella no hizo lo mismo por mí. Esto inclinó fuertemente la balanza de nuestro matrimonio a su favor, y no podía pensar en ninguna forma de restablecer el equilibrio. No tenía intención de cambiar. La intimidad, para mí, era tan emocional como física. Entonces, si engañaba, significaría que mi compromiso con Tilly ya no importaba. Y así es como vi la traición de Tilly, como su negativa a comprometerse conmigo. Quería que me convenciera de que deberíamos quedarnos casados. Necesitaba esto porque no lo veía yo mismo. Necesitaba hablar con ella de nuevo. Regresé a casa. Me duché después de que Aarón se fuera. Comí una rebanada de pan tostado con mermelada de ruibarbo que su madre le envió al final del verano. Luego me senté en la mesa de la cocina y esperé. Traté de no pensar demasiado en nuestra situación, pero mis pensamientos aún avanzaban. Solo tenía que encontrar una manera de llegar a Aarón, por mí, por él, por nuestros hijos. ¿Cómo puedo hacerle ver que lo importante es nuestro matrimonio, nuestra familia? La noche con Randy y ese vendedor no significaba nada en comparación con esto, ni siquiera por comparación. Nunca pensé en ello una vez que terminó. Pasaron un par de horas desde que se fue cuando escuché la puerta del garaje de nuevo. Rápidamente puse mi plato, cuchillo y taza de café en el lavavajillas y me apresuré a la sala de estar. No tendríamos otra conversación sentados en la mesa de la cocina. Nuestras salas de estar estaban configuradas con un sofá seccional en forma de L, y el televisor y las estanterías con todos los libros importantes y chucherías de nuestra familia estaban frente al extremo abierto. No teníamos otro lugar para sentarnos en la habitación. Me senté en el medio del sofá seccional para que, sin importar dónde se sentara, Aarón estuviera al alcance, sintiendo mi amor a través de mi toque lo ayudaría a ver mi dedicación a él y a nuestra familia. Tilly vaciló al verme, luego se acercó y se sentó en el asiento más cercano a la puerta. Le sonreí, no pude evitar sonreír. Amo a este hombre. Me dio un asentimiento formal y luego apartó la mirada, su dolor simplemente irradiaba de él.
Coloqué cuidadosamente mi mano en su hombro. Él no se apartó. Apreté y luego retiré mi mano, pequeños pasos. ¿Dónde fuiste en el centro comercial? ¿Puedo traerte algo de beber? No, gracias. Estoy bien, respondió, aún sin levantar la mirada. ¿En qué estás pensando, cariño?, pregunté. Aarón encogió los hombros. Simplemente no entiendo. ¿Por qué? Ya te lo dije, no es nada, cariño. Nada en absoluto, definitivamente nada que te concierna. Esto me concierne, Tilly. Eso es todo, dijo amargamente. No, Aarón. Tú estabas aquí, yo estaba allá, y no significó absolutamente nada para mí, insistí. Él asintió amargamente. Eso es todo, supongo. Una diferencia que nunca antes había notado. Cuando no estamos juntos, aún pienso en nosotros juntos. Inseparables. Incluso cuando la distancia nos separa. ¿Y eso tiene sentido, cariño? No podemos ser inseparables cuando no estamos juntos, bromeé, sonriendo. El broma siempre había sido nuestra forma de romper la tensión, pero estábamos mucho más adelantados de lo que temía. Esta realización me sorprendió. Lo siento, no sé qué hacer aquí, aire. Estoy confundido, tratando de mostrarte lo poco importante que es. Siento que nuestro matrimonio está en peligro. Te veo sufrir, y me duele, pero no sé qué decir para arreglar todo. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó, con su enfoque aún en el aspecto físico. Así que repetí, ya te lo dije, cariño. Quería intimidad. Las circunstancias se juntaron, y simplemente sucedió. No significaba nada. Aarón suspiró, pareciendo drenar toda su energía. No significa nada para ti. Significa mucho para mí. ¿Por qué? Casi grité de decepción. No tenía nada que ver contigo en absoluto. Si no hubieras escuchado a Ted anoche, todavía estarías feliz con nuestro matrimonio, ¿verdad? Imploré. Sí, lo estarías. Lo sabes. Y sigo siendo la misma mujer, aún tu esposa, aún dedicada a tu felicidad y nuestra familia. Soy exactamente la misma que ayer cuando estabas feliz conmigo. No entiendo cómo no puedes ver esto, supliqué. Pero Aarón parecía más y más triste. Asintió, pero era un asentimiento cansado. Estaba a punto de levantarse, pero me moví más rápido, envolviendo mis brazos alrededor de él, presionando mi frente contra su hombro. No, quédate conmigo. Podemos arreglar esto. Tenemos que arreglar esto. No hay nada que arreglar, Tilly. Lo veo. Nuestro matrimonio siempre ha sido así. ¿Qué significa para mí? Nuestro compromiso mutuo era completo, emocional, intelectual, espiritual y físico. Tú nunca lo pensaste así. Estás emocionalmente comprometida conmigo, tal vez incluso intelectual y espiritualmente, pero no físicamente. Nunca estuvimos en equilibrio, Tilly. Pensé que lo estábamos, pero no lo estábamos. Y no veo cómo podemos lograrlo. Pero estamos en equilibrio, cariño. Sé que me amas. Lo siento todos los días, y yo te amo igualmente, insistí. No, no amas. De lo contrario, no engañarías. Esto de nuevo, replicó Aarón. Aarón era un chico inteligente. ¿Por qué no podía entender esto? Necesitaba hacerle entender esto. Lo que hice con Randy y ese otro chico realmente no tenía nada que ver contigo. Tan pronto como terminó, se fue de mi cabeza. No significan nada para mí en absoluto. Lo que importa eres tú. Te amo más que a nadie. Te conocí, eres mi pareja ideal, Tilly. Llevaba nuestro matrimonio conmigo a todas partes. Se fusionó conmigo, yo con mi personalidad, tú y los niños, pero especialmente tú. Siempre estabas en mis pensamientos. Cuando tenía que tomar una decisión,
Elegía todo pensando en ti, en todo. Cuando decidía qué comer para el almuerzo, pensaba en lo que teníamos planeado para la cena. Cuando alguien me preguntaba si quería entradas para un juego, consultaba mi calendario para ver si teníamos planes. Luego pensaba en lo que tú podrías querer hacer conmigo en ese momento, y solo si no había ningún conflicto posible pensaba si quería ir. Era automático. Pero cuando decidiste acostarte con otra persona, ¿dónde estaban tus pensamientos sobre mí? El mejor escenario es que ni siquiera pensaste en mí, porque si lo hiciste y continuaste de todos modos, serías simplemente una calculadora. Y no creo que eso sea lo que eres. Sus palabras me golpearon directamente al corazón. Esto era más doloroso de lo que podía imaginar. Las lágrimas vinieron a mis ojos. Estaba tan lejos de la verdad. Realmente lo amaba más que a cualquier otra cosa. Aarón, debes saber cuánto te amo. Debes abrir tu corazón, mi amor. Allí, verás la verdad. No creo que quiera ver lo que hay en mi corazón en este momento, Tilly. Confía en tus sentimientos, Aire. Mira en tu corazón, y verás la verdad de cuánto te amo. El amor no es el único sentimiento, Tilly, y ni siquiera el más importante. También hay dolor, ira, miedo y pesar, mucho pesar. Pero, ¿por qué? Lo abracé con fuerza de nuevo, pero él permaneció sentado sin moverse. Déjame entrar, Aarón. Déjame entrar. Podemos sanar esto, podemos. Yo sanaré, y tú sin duda serás parte de ese proceso. Pero no veo que eso suceda en este momento. Estamos fuera de balance, Tilly, y hasta que descubra si alguna vez podemos restaurar el equilibrio, no puedo estar contigo, dijo suavemente, soltando mis manos y levantándose. Empacaré algunas cosas. Te avisaré dónde me alojaré. Fue una verdadera pesadilla. Lo vi irse, su aspecto entero expresando derrota. Tuvimos que arreglar esto, pero él tenía que querer arreglarlo, y él no parecía querer. Estaba molesta, preocupada, asustada. ¿Cómo puedo alcanzarlo? Regresé al Resident Inn. Le envié un mensaje a Tilly cuando volví a registrarme. La escuché y oí todo lo que dijo y no dijo. Para Tilly, el compromiso emocional era todo lo que importaba. Realmente creía que la noche con otros hombres era esencialmente sin importancia, algo que sucedía fuera de nuestro matrimonio. Volvía a casa creyendo que todavía era fiel a mí porque esta noche nunca invadía sus sentimientos por mí, por nuestros hijos, por nuestra familia. La intimidad era separada, fuera de nuestras obligaciones y planes. Nunca sospeché su engaño porque no tenía culpa de ello. Para ella, era solo una noche y no era diferente de salir a tomar algo con amigos. Pero esto no correspondía en absoluto a lo que yo consideraba matrimonio. Estaba abierto a la reconciliación, pero simplemente no veía cómo podríamos lograrlo. Nunca había engañado a Tilly, así que la única forma de seguir adelante con ella es aceptar su engaño y perdonarla por ello. Y siempre dejaba las escalas de nuestro matrimonio inclinadas. Combine eso con su falta de remordimiento y su filosofía de que siempre hay excepciones en la vida, no estaba seguro de que no lo volviera a hacer, y sabía que no podría soportarlo. Ella no sentía que me hubiera traicionado, pero yo lo sentía, y el dolor que causaba parecía interminable. ¿Cómo manejar esto? Como pareja, buscar intimidad en otro lugar, la persona cuyo amor es más importante para ti, construiste cada aspecto de tu vida alrededor de ella y tu matrimonio, haciendo una promesa de estar con ella de por vida, creando hijos y un hogar para compartir. Confiabas en ella con tus miedos e inseguridades, sabiendo que ella te amaba a pesar de ellos, y ese amor se manifestaba en compartir vuestros cuerpos mutuamente. Es una expresión tangible de vuestro amor mutuo. Sabes que ella solo te ama porque solo hace el amor contigo. Hasta que descubras que proteger y respetar vuestro amor no es tan importante para ella, hasta que descubras que no eres suficiente para ella, hasta que descubras que ni siquiera merecías el pensamiento de que se pusiera cachonda después de su éxito profesional, hasta que sepas que no renunciará al placer físico casual por el bien de vuestro matrimonio.
La brecha entre tus expectativas y su comportamiento es enorme, y el dolor generado por esta brecha es correspondientemente enorme. Grité mi dolor emocional en las almohadas de nuevo esa noche, y muchas noches después de eso. Esta era la única forma de liberarme de él, y me dejaba exhausto. Hablé con mi jefe y le expliqué de manera general que mi matrimonio parecía estar terminando y que necesitaba tiempo para superarlo. Maxine siempre fue comprensiva, y esta vez no fue una excepción. Simplemente me pidió que estuviera atento a mi correo electrónico mientras hacía lo que necesitaba hacer. Fuimos con las niñas a celebrar el ascenso de Tilly, y su entusiasmo nos ayudó a mantener la cena ligera y casi normal. Condujimos juntos a casa, y Tilly y yo preparamos a las niñas para dormir como siempre. Una vez que estuvieron en la cama y las besamos varias veces, agarré mi chaqueta. ¿Cuándo vas a volver a casa?, preguntó Tilly. No lo sé. Te echo de menos. Yo también te echo de menos. ¿Podemos hablar de esto? No creo que haya nada más que discutir. Sé lo que estás pensando ahora. Solo necesito averiguar qué pienso yo. Ven a casa, cariño. Resolvamos esto juntos como siempre lo hemos hecho. Sabes que formamos un gran equipo. No funcionará esta vez, Tilly, dije suavemente. En realidad, iba a la casa después del trabajo todas las tardes y por la mañana en mis días para preparar a las niñas. Queríamos mantener las cosas lo más normales posible para ellas el mayor tiempo posible. El fin de semana fue más difícil, pero lo logramos. Llegaba antes de que Annie y Kylie se despertaran. Ya no podían sorprendernos en la cama, pero con todo lo demás constante para ellas, parecía que no se daban cuenta. Sentía que me alejaba de Tilly, y ella también lo sentía. Me rogaba que volviera a casa, intentaba convencerme de que pudiéramos avanzar juntos como siempre. Incluso me sorprendió una noche después de acostar a las niñas. Vamos a terapia, cariño. Estamos atascados y necesitamos ayuda. De lo contrario, tengo miedo de que simplemente nos abandones para siempre. Me pareció interesante que pensara que la estaba abandonando cuando sentía que nunca estuvo tan comprometida con nuestro matrimonio como yo. Mi segunda reflexión fue que nuestras perspectivas diferentes eran una gran razón para probar la terapia. Ella encontró una consultora, y después de una rápida ojeada a las reseñas en línea y sus calificaciones, estuve de acuerdo. Prati Bandari era una mujer terrenal, grande pero con ojos brillantes y activos y una voz tranquilizadora en la que solo había un toque de acento. Su manera no era del todo directa. Se tomaba el tiempo para explorar nuestros pensamientos y sentimientos sobre cualquier tema en discusión, pero no dudaba en hacer preguntas que atacaban al corazón del asunto. Una vez completado el trabajo preliminar, era muy articulada y precisa en su lenguaje, especialmente en lo que respecta a las emociones. Fue hacia el final de nuestra segunda sesión cuando Pratia nos llevó a un punto de quiebre. Hablamos sobre nuestra historia juntos y mi reciente realización de la infidelidad de Tilly. No hubo sorpresas para ninguno de nosotros, pero Pratia estaba delineando los contornos de nuestro matrimonio en su mente. Corríjanme si me equivoco, pero parece que tú, Tilly, crees que tus promesas a Aaron permanecieron intactas porque la intimidad con otros hombres no afectó tu compromiso emocional con él, dijo Pratia. Tilly asintió y sonrió. Sí. ¿Y tú, Aaron, crees que ella rompió esas promesas porque para ti incluían fidelidad física, no solo emocional? Continuó Pratia. Sí, respondí. Tilly, ¿no crees que necesitas disculparte porque no crees que hiciste nada por lo que disculparte?, señaló Pratia. Tilly frunció el ceño. No. Lo siento por herir a Aaron. Lo siento por eso. Quiero que me perdone por lastimarlo. Así que, ¿te arrepientes de haber tenido una noche con otros hombres porque lastimó a Aaron? Pratia clarificó. Exactamente. Lo siento mucho por eso. Nunca quise lastimar a mi esposo, respondió Tilly. Aaron, ¿cómo te sientes con lo que está diciendo Tilly?, preguntó Pratia, volviéndose hacia mí. Sé que ella está arrepentida por herirme.
Ella no es un monstruo. Sabe que me lastimó mucho, y ha dejado claro que está arrepentida por lastimarme. Pero nunca se disculpó por las acciones que causaron este dolor porque no las considera incorrectas. Esto es incorrecto, expresé. Tilly exclamó, realmente lo siento por eso. No quise lastimarte, Aarón. Es el turno de Aarón de compartir sus pensamientos y sentimientos. Tú tendrás tu oportunidad también, intervino Pratia. No, he terminado. Ella solo lamenta esas acciones porque me lastimaron. Ella no las considera una traición en sí mismas. Yo sí. Y eso me dice que puede hacerlo de nuevo. No sé si puedo superar este dolor ahora. Me matará si tengo que enfrentar esto de nuevo. Pero no lo haré de nuevo, afirmé. Tilly, eres una mujer maravillosa, inteligente y cálida, pero crees en excepciones en las elecciones. No hay absolutos, ¿verdad? Continué. Pero para mí es un absoluto sólido, siempre lo ha sido, por eso duele tanto descubrir que tú no eres uno de ellos. Nuestro matrimonio es como yo lo siento, y si tengo que defenderme contra ti, bueno, ese no es el matrimonio que quiero. No eres una mala persona, Tilly, pero no creo que seas la esposa adecuada para mí, concluí. Cariño, por favor, dame una oportunidad. Puedo hacer esto. ¿Realmente puedes creer que no habrá excepciones por el resto de tu vida? Que absolutamente ninguna circunstancia te hará considerar la intimidad con otro hombre, suplicó Tilly. Tilly siempre ha sido honesta, tal vez no siempre revelando toda la información, pero honesta. Y vi en sus ojos el momento exacto en que pensó en posibles excepciones, y ella vio en mis ojos que yo lo vi. Y creo que ella supo en ese mismo momento que habíamos terminado. No puedo creer que estemos divorciados. Aarón y yo éramos almas gemelas, absolutamente perfectos el uno para el otro. Pero ahora ya no estamos casados. Presencié todo esto desde el comienzo de esa terrible noche en el hotel, y cada día parecía que nos hundíamos más y más en la madriguera del conejo. Todavía no puedo entender realmente qué pasó, y todo por las razones más insignificantes, reflexionó Tilly. Nunca le había dado a nadie ni una pizca del amor que sentía por Aarón, nunca. Estaba segura de que las consultas nos ayudarían. Pratia nos ayudó a ver nuestras diferencias, pero donde yo estaba segura de que podríamos superarlo, Aarón no veía ningún camino a seguir, y parece que simplemente dejó de intentarlo. Le rogué y le rogué que volviera a casa, que hiciera el amor conmigo, que confiara en el capullo de amor que habíamos construido para nosotros y nuestros hijos, pero él estaba decidido. Yo veo posibilidades. Siempre lo vi, y soy creativa, así que cuando Aarón me preguntó si alguna vez podría haber una excepción para permanecer fiel a mí, por supuesto que pude encontrar una. De hecho, encontré varias casi de inmediato, confesó Tilly. Víctimas de un accidente de avión obligadas a salvar la vida de Annie, Kaili o Aarón. Intercambio de parejas con el consentimiento de Aarón. Y tal vez esa misma pasión repentina. Estoy segura de que podría encontrar más, pero estas eran excepciones por definición. La probabilidad de que ocurrieran era extremadamente baja. Traté de explicarlo, pero la posibilidad no es cero, Tilly. Y con cada posible excepción añadida, el riesgo general de que vuelvas a tener intimidad con alguien más aumenta. No puedo vivir con esto pendiendo sobre nuestro matrimonio. No puedo. Me arruinaste, Tilly. No tengo las reservas para sobrevivir otro golpe, declaré. Y así, él me destruyó a cambio. Estuve deprimida durante muchos meses después de que él solicitara el divorcio, pero tuve que ponerme los pantalones de adulto todos los días para apoyar a nuestras hijas y ganar clientes para nuestra firma. No tenía el lujo de desanimarme. Y como soy partidaria del enfoque de finge hasta que lo logres, me puse mi mejor cara todos los días. Pero las noches en mi cama sola eran difíciles. Y cuando Aarón se llevaba a las niñas, compartíamos la custodia, alternando semanas entre nosotros, comí muchos potes de helado de menta con chispas de chocolate y lloré mucho. Tampoco fue fácil para Aarón.
Lo conocía tan bien, y vi su profunda tristeza. Su manera alegre y fácil se perdió, y parecía pensativo e incluso perdido cuando no estaba hablando con alguien. Pero no importa cuánto le rogué que volviera conmigo, él no estuvo de acuerdo. Finalmente me di cuenta de que necesitaba volver conmigo por voluntad propia. Nada de lo que pudiera decir haría la diferencia. Y tal vez entonces vi cuánto lo había lastimado. Siempre acudía a mí en busca de consejo, confiaba en mi opinión, al menos hasta entonces. Y ahora, no confía en mí. Randy fue despedido mucho tiempo después de que estuve lista para volver a salir. También se divorció. Su esposa Trish escuchó claramente a Aaron esa noche. Randy fue tomado por sorpresa y no pudo enmarcar la noticia de una manera que lo ayudara. Tuvo mucho menos éxito con su divorcio de lo que tuvimos nosotros con el nuestro. Aaron y yo nos separamos amigablemente, y seguimos siendo amigables por el bien de los niños. Pero Trish le dio un infierno absoluto a Randy. También tenían hijos pequeños, pero ella obtuvo la custodia, y él recibió la factura. Dejó nuestra empresa cuando se abrió un puesto de gerente de ventas en un competidor, pero tuvo que mudarse a Chicago para el trabajo. Me sentí tan mal por él como por mí misma. La noche no valía el precio, pero me preguntaba por qué era tan alto para todos nosotros. No enfrenté ninguna consecuencia en el trabajo. Le conté a Jim y Frank la versión modificada de la razón de mi divorcio y les aseguré que no pondría en riesgo a la empresa nuevamente. Me hicieron saber que estaban decepcionados, pero yo les estaba haciendo ganar dinero, y estoy seguro de que cerraron los ojos más por eso que por cualquier favor que sintieran hacia mí. Comencé a salir aproximadamente un año después de que se finalizara el divorcio. Los hombres comenzaron a invitarme tan pronto como se anunció mi inminente divorcio, pero me llevó un año aceptar que mi matrimonio probablemente había terminado. Me sentía muy sola, así que me sumergí de nuevo en el agua, aceptando citas para almorzar con varios hombres diferentes. No dormí con ninguno de ellos, aunque realmente quería hacerlo. Aún esperaba que Aaron regresara, y quería poder decirle que había permanecido fiel. La ironía no se me escapaba. No era verdad cuando estábamos casados, pero sí cuando terminó. La intimidad aún no me importaba, pero claramente sí importaba para Aaron, y quería tener algo de valor para darle si decidía regresar conmigo. Un año después de nuestra ruptura, parecía que Aaron había encontrado su centro en la vida. No sabía si estaba saliendo con alguien, no discutíamos sobre citas. Y aunque nunca le pregunté directamente a las niñas, sus historias sobre su tiempo con Aaron no incluían a ninguna mujer. Pero parecía estable cuando nos veíamos, y si no parecía completamente feliz, al menos parecía contento. Perdí la esperanza por nosotros en ese momento, lo que me ayudó a ser para otras personas, lo que me lleva a Bob. Nos conocimos a través del trabajo. Tenía una oficina familiar, y lo convencí de nuestros servicios. Lo invité a cenar para celebrar el trato, y luego él me invitó a cenar para hablar más personalmente. Había sido viudo durante 4 años, 10 años mayor que yo, y no tenía hijos. No estaba en contra de ellos, su esposa no podía concebir. La lloró durante 2 años y luego lentamente abrió su corazón. Pude relacionarme con esto con comprensión. Bob me curó de muchas maneras. Siempre llevaré la cicatriz del rechazo de Aaron, pero Bob era gentil, considerado y divertido. No era un hombre apuesto, era ordinario, ni grande ni pequeño, no particularmente notable. Pero su corazón era grande y cálido, y simplemente me envolvió. También veía las cosas en tonos de gris y decía que no podía imaginar cómo un matrimonio perfecto podría arruinarse por un par de incidentes de intimidad menor. No sabía cómo me sentiría si Aaron fuera el primero de los dos en avanzar con una nueva pareja, así que estaba muy nerviosa antes de decirle que Bob y yo íbamos a mudarnos juntos. Nuestra conversación fue un anticlímax. Aaron fue educado. Me alegra que hayas encontrado a alguien, Tilly, me dijo, sonriendo sinceramente. Siempre has tenido buen gusto en parejas, así que estoy seguro de que es una buena persona. No pude evitarlo, corrí hacia él y lo abracé, pero se tensó en mi abrazo.
me morí por dentro. Nunca se librará del dolor que le causé. Bob y yo compramos una casa de 4 habitaciones no muy lejos de donde Aaron y yo vivíamos anteriormente. Queríamos un nuevo comienzo. Durante y después del divorcio, me quedé en nuestra antigua casa para mantener las cosas lo más normales posible para los niños, y Aaron compró un apartamento de 3 habitaciones no muy lejos de allí, en el mismo distrito escolar. Los niños integraron a Bob en nuestro esquema casi sin problemas. Creo que principalmente porque era tan fácil de manejar, y porque Annie todavía estaba a un par de años de la rebelión adolescente. Todavía pienso en Aaron a menudo. Quiero que sea feliz, con suerte, algún día lo será. Trato de no pensar en lo que podría haber sido si tan solo fuera más flexible, si tan solo él hubiera sido más abierto, si tan solo me permitiera ayudarlo a sanar su dolor. Pero entonces probablemente no sería Aaron, mi pareja ideal, mi pareja casi perfecta. Conocí a Bob, pero nunca hablé con él más allá de los saludos básicos al recoger o dejar a las niñas. Parecía un tipo decente, tal vez un poco aburrido, lo cual, considerando mi personalidad, era bastante gracioso. Estuve en su casa para el 8º cumpleaños de Kylie, y éramos los únicos hombres allí. Tilly y algunas otras mamás estaban vigilando a la docena o más de pequeñas niñas traviesas que corrían por el patio, y ni ellas ni los niños necesitaban a 2 viejos, así que nos sentamos en el patio en sillas plegables y observamos el alboroto. Discutimos los problemas de las gemelas, pronosticamos las posibilidades de los vikingos, nos quejamos del calor de la semana pasada, y eso agotó nuestros temas inofensivos. Estuvimos en silencio durante 1 minuto o 2, bebiendo nuestra cerveza Malsen, cuando Bob habló. No quiero avergonzarte, Aaron, pero ¿cómo pudiste dejar ir a Tilly? Quiero decir, mírala. Es hermosa, inteligente, divertida. Es una madre maravillosa, una cocinera increíble y una amante increíble. Es todo un paquete. Había pensado mucho en esto en los años desde que nuestro matrimonio terminó. Tenía razón en su observación. Tilly era una mujer impresionante. También me destrozó, y me llevó un par de años de terapia darme cuenta de que estaba mejor sin las dudas que ella traía a mi vida. Una pareja debería hacer la vida más fácil, alisarla, elevarla. Las dudas sobre una pareja son insidiosas, envenenan cada momento, agregando estrés en lugar de eliminarlo. No podía vivir con eso, y mi tristeza por la pérdida de mi matrimonio me impidió ver esta verdad durante algún tiempo. Pero en cuanto la vi a ella, sentí una paz tan grande. Me encogí de hombros. Simplemente no éramos los socios adecuados el uno para el otro. Me gustaría pensar que lucharía por alguien como ella en lugar de dejarla ir. Espero que nunca tengas que hacer eso, Bob, dije, sacudiendo la cabeza. Tampoco él lo entendía. Sonreí y bebí de mi botella. Ellos eran una mejor pareja que Tilly y yo jamás fuimos. Este pensamiento no me molestaba a pesar del dolor que sentía por su traición. No quería que ella sufriera. No tenía la intención de lastimarme, simplemente no era la pareja adecuada para mí. Además, tenía mi propio secreto. Conocí a Dearra hace unos 9 meses. Desde que Tilly y yo nos divorciamos, he estado involucrado en el automejoramiento, tomando clases de cocina, uniéndome a un club de lectura y comprando una bicicleta de carretera. De y yo nos conocimos en un paseo grupal, y estábamos viajando a aproximadamente la misma velocidad, así que pasamos la mayor parte del viaje juntos. Nos sentamos juntos para tomar café al final del viaje, y luego lo volvimos a hacer 2 semanas después. Era ingeniosa y conocedora de muchas cosas que también me interesaban, así que la invité a dar un paseo por el Museo de Arte y luego a almorzar el domingo siguiente. Esto nos llevó a cenas, películas y después de 5 citas nocturnas, a pasar la noche juntos. Era una gerente de proyectos en Verizon, divorciada desde hace 6 años con una hija de 10 años, lo que la colocaba entre Annie y Kylie. Alta y delgada, generalmente rebosaba de energía juguetona, pero era completamente seria cuando llegaba el momento de hacer las cosas, como cabría esperar de una gerente de proyectos que básicamente era madre soltera.
Su ex esposo veía a Anahen cada 2 semanas. Ella era hiperorganizada y un poco mandona. Compartíamos un número sorprendente de intereses. The Strokes y Muse estaban en ambas de nuestras listas de reproducción. Pulp Fiction estaba en lo más alto de nuestra lista de mejores películas. A mí me encantaba por William Dafoe y a de por Uma Thurman. Y éramos progresistas pragmáticos en política. Después de todo, vivimos en Minnesota. Cuando estábamos juntos, encontrábamos que el tiempo pasaba sin que lo notáramos, y ambos éramos partidarios de la monogamia. Mantuvimos un perfil bajo, principalmente para asegurarnos de ser compatibles antes de involucrar a los niños. No sé cuánto tiempo salió Tilly con Bob antes de presentárselo a las niñas, pero quería asegurarme de que Dee y yo estábamos en una relación a largo plazo antes de dar este paso. Y casi estábamos listos. Dee y yo fuimos a Duluth para conocer a mis padres en su casa de verano hace un par de semanas. Ella los encantó, y nos fuimos sintiendo su apoyo. No queríamos robarle el protagonismo al cumpleaños de Kylie, así que decidimos esperar hasta la próxima semana para contarles a nuestras hijas. No estábamos seguros de cuándo tendríamos nuestra reunión en persona, pero no pasaría mucho tiempo después de eso. Entonces, ¿qué sigue? ¿Quién sabe realmente? El final de mi matrimonio con Tilly fue tan terrible como temía, pero me sentí más fuerte y sabio al otro lado de ese terrible viaje. Me sentí seguro y completamente asentado con Dee. No importa desde qué ángulo mirara nuestra relación, era verdadera, equilibrada, y me gustaban las posibilidades de mantenerla así.